días, qué gusto grande me da saludarlos, poder empezar juntos la semana, compartirles toda la información importante, porque vaya golpe que le dieron a una red de huachicol y detuvieron, ahora sí hay detenidos, 14 personas vinculadas al huachicol fiscal. Todo esto con operativos en la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz. Entre los detenidos, Manuel Roberto N., vicealmirante del Cuerpo General de la Secretaría de Marina. De hecho, sobrino de Rafael Ojeda, quien era titular de esa dependencia. En Polonia desmantelaron un narcolaboratorio presuntamente ligado al cártel de Sinaloa. 3 detenidos, entre ellos 2 mexicanas. Lo asegurado supera los 30 millones de pesos. Y miles de personas tomaron las calles de Culiacán, Sinaloa, exigen paz. A un año de que se recrudeciera la violencia por la pugna entre mayos y chapitos. Y siguen los cambios en el nuevo Poder Judicial. Ya están aprobados los tabuladores de salarios. Los sueldos de ministros, magistrados, jueces no podrán ser superiores a los de la presidenta. Gerardo Fernández Noroña en una nueva polémica, cuestionado por estudiantes universitarios sobre su casa que compró con un crédito en Tepoztlán, insistió en que no tiene obligación en ser austero, que eso es para las políticas públicas. El gobierno federal presenta hoy su paquete económico para el próximo año ante el Congreso. Es el primero ya integrado totalmente por esta administración de Claudia Sheinbaum. Agentes de ICE en Estados Unidos detuvieron a 475 personas en una redada en Atlanta, Georgia, casi todas de Corea del Sur, pero hay 23 mexicanos entre ellos. Bueno, y vaya golpe al huachicol, específicamente al huachicol fiscal. Y es que sí, lo hemos dicho, este es un delito que si se refina, si se exporta, pues evidentemente tiene que ser de la mano de autoridades. El gobierno federal está avanzando en serio en este combate al robo de combustible. Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad, informó sobre la detención de 14 empresarios y funcionarios públicos vinculados al huachicol fiscal. Fue un operativo coordinado, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Están relacionados con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un solo buque. Eso fue en Tampico, Tamaulipas, en marzo. Bueno, pues en total capturaron a 5 marinos en activo, 1 en retiro, 3 empresarios, 5 exfuncionarios de aduanas. Aquí se los muestro. Entre ellos está Manuel Roberto N., vicealmirante del Cuerpo de la Secretaría de Marina, sobrino de Rafael Ojeda, extitular de esa dependencia. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. Es una muy importante aclaración, es su sobrino, pero bueno, uno de pronto no elige a los familiares. En fin, que esto es lo que dijo el secretario de Seguridad. El fiscal general, Alejandro Gertz, dijo que el propio almirante Ojeda denunció desde hace 2 años las irregularidades en la Secretaría y de hecho pidió que investigaran. Y esto derivó en el descubrimiento de la red de robo de combustible presuntamente liderada por Manuel Roberto N. y su hermano, el contraalmirante Fernando N., que actualmente está prófugo. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie. Hay personas prófugas y va a haber muchas más órdenes de aprehensión. El secretario Harfuch explicó que para desmantelar esta red tuvieron apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que identificó depósitos, retiros de dinero, compra de inmuebles, coches de lujo, que pues no eran congruentes con el perfil de los detenidos. El almirante Raimundo Pedro Morales, que es el actual secretario de Marina, dijo que ya implementaron más mecanismos para evitar corrupción. La investigación sigue abierta, está en manos de la Fiscalía General de la República y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Y pues sí, siguieron el dinero que, bueno, pues estaban gastando así de forma muy abundante, y esa fue la vía, o una de las vías, digamos, para cerrar la pinza y dar con estos detenidos. Pero hablando de huachicol,
Allá en Pénjamo, Guanajuato, decomisaron 19,000 litros de combustible. En la carretera La Piedad, Cabadás, Pénjamo, a la altura de Los Ocotes, detuvieron una camioneta y pues sí, traía ahí unos tambos. El conductor y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General. O sea, ese es un golpe más, ¿no? Pero lo importante es, claro, desmantelar a las grandes redes de huachicol, esas que están exportando y esas que están drenando a Pemex, que ya de por sí está pues endeudado y emproblemado. Pero fíjese, no solamente el huachicol es internacional, desde luego el narco también lo es. ¿Y hasta dónde llegan las redes del narco? La policía de Polonia desmanteló un narcolaboratorio ligado al cártel de Sinaloa. Hicieron un operativo y la Oficina Central de Investigaciones informó que detuvieron a 3 hombres, 2 son mexicanos que supervisaban y producían la droga. Aseguraron 300 litros de metanfetamina, casi 3 toneladas de sustancias para su elaboración. El caso es que lo asegurado supera los 30 millones de pesos. Y en Estados Unidos, Donald Trump, voy ya a otros temas, firmó el viernes el decreto para cambiarle el nombre al Departamento de Defensa. Y es que sí, los nombres, el lenguaje, los símbolos pesan. Ya no será Departamento de Defensa, será Departamento de Guerra. Acompañado por Pete Hegseth, titular de esa dependencia, dijo que el cambio es más apropiado a la vista de cómo se encuentra el mundo actualmente. Hay que recordar que el Pentágono pues surgió como Departamento de Guerra, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial fue modificado justamente por una apuesta a la paz, que, bueno, pues no parece estar entre las opciones de Donald Trump. Con este cambio, de hecho, también anunció que va a limpiar las ciudades y que Chicago va a conocer por qué se llama Departamento de Guerra. Una declaración que, desde luego, pues se interpretó como bélica, como muy hostil en contra de Chicago. El zar fronterizo Tom Homan dijo que el comentario fue sacado de contexto, que Trump se refería a que su gobierno va a entrar en guerra con los cárteles, con los inmigrantes ilegales y con las amenazas a la seguridad pública. Pero ojo, en Chicago están realmente preocupados. Le decía ya, cancelaron las celebraciones de las fiestas mexicanas de septiembre y les están compartiendo información a los estadounidenses, sí, pero sobre todo a los mexicanos que viven allá sobre cómo reaccionar si son pues detenidos por agentes de ICE o si están presentes durante una redada. Les voy a tener esta información que es muy importante. Difundan, compartan con sus familiares, con los paisanos que están del otro lado de la Unión Americana, cuáles son sus derechos y cómo reaccionar ante una redada o ante una detención. En otra ofensiva, agentes de ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, detuvieron, fíjese, a 475 personas en una redada. Estaban construyendo una fábrica de baterías de Hyundai y de LG en Atlanta, Georgia. Casi todos los detenidos son de Corea del Sur, porque la planta pues es surcoreana y porque es una inversión millonaria, o sea, es una inversión histórica para Georgia. Y bueno, pues ahora se ve frenada por este golpe por parte de ICE. Entre el grupo de muchísimos coreanos hay 23 mexicanos arrestados y llevados al centro de detención de Folkestone. Ya les están brindando asistencia consular, pero ya hay también reacciones de parte de las autoridades y del gobierno de Corea del Sur, porque no es habitual. No es habitual. Lamentablemente los mexicanos sí estamos acostumbrados a que en las redadas, en las detenciones, pues haya mexicanos, pero no había ocurrido con personas de Corea del Sur. Y bueno, pues se lee como un tema que está dentro de pues estos, digamos, golpes a las empresas automotrices que no son estadounidenses o que no generan una derrama totalmente dentro de la Unión Americana. En El Paso, Texas, y lograron frustrar este intento de tráfico de personas. ¿Cómo estuvo? Primero, 2 mexicanos fueron detenidos, se volcó, tuvieron un accidente y detuvieron a 2 en un operativo de agentes de protección fronteriza. Eso hizo que después localizaran y detuvieran a 33 migrantes ilegales.
Bueno, pues ya 25 esperan ser deportados y 8 están acusados de reingresar. Voy de Caracas a Chilpancingo. Y es que lamentablemente ahí fue asesinado el agente de Gobernación Municipal, Antonio Sánchez Malagón. Un hombre armado lo atacó mientras cobraba a comerciantes del Tianguis en la colonia Confederación Nacional de Organizaciones Populares. El Ayuntamiento de Chilpancingo pidió pues ayuda a la Secretaría Federal para reforzar la vigilancia en el municipio. También en Baja California Sur mataron a un funcionario, Ángeles Ojeda de Jesús, director de Seguridad Pública, Policía y Tránsito Municipal de Los Cabos. Lo atacaron ayer en la colonia Villa Bonita. En abril su nombre apareció en una manta que responsabilizó a algunos funcionarios públicos de distintos delitos, mientras que en Candelaria, Campeche, encontraron muerto al empresario hotelero Manuel Grajales. Tenía 90 años, lo habían secuestrado el 1 de septiembre. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lo encontraron en una zona rural. Bueno, y este fin de semana se aprobaron ya los tabuladores de los salarios para altos mandos del Poder Judicial. Contempla que los sueldos no superen los de la presidenta Sheinbaum y además pues incorporan al ISSSTE, ya no tendrán atención privada para temas de salud. Otro cambio, un bastón de mando que añadió la Suprema Corte en su imagen institucional, mantiene los emblemas del águila libertaria, la balanza, el pergamino, pero está ahí ahora el bastón de mando también. Además, el ministro presidente Hugo Aguilar se reunió con mujeres indígenas que serán parte de su equipo de trabajo en direcciones y otros espacios para garantizar una justicia inclusiva, fortalecer la perspectiva intercultural y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios, los derechos colectivos. A un año de que se recrudeciera la violencia en Sinaloa por esta pugna que hay entre los Mayos y los Chapitos, luego de la detención del fundador del cártel de Sinaloa, del Mayo, miles de personas salieron a la calle para ya pedir paz. Un día antes en esa misma ciudad hubo un enfrentamiento armado, policías y delincuentes, un muerto, un detenido. Ya en Culiacán particularmente, pero en muchos puntos de Sinaloa piden paz. Y es que la violencia pues ha escalado a tal magnitud que los paramédicos tienen que usar chaleco antibalas. Sí, las personas que atienden pues justamente a quien resulta herido por la razón que sea, ¿no? O sea, lo mismo si tuvo un accidente que si estaba en medio de una balacera. Los servicios de salud pues atienden a todo el mundo y entonces se ponen en riesgo. Y ahora los paramédicos andan con chaleco antibalas ya desde el jueves, el turno nocturno de los servicios de emergencia y rescate, pero pues no es nada más el susto de andar así. Cada chaleco pesa 21 kilos. O sea, puede resistir disparos, sí, pero bueno, pues es algo que desde luego hace mucho más pesada, literalmente, su labor. Bueno, y este es el momento del asalto al hipnotista John Milton. Recuerda que le informé que el martes pasado le robaron su camioneta a unos tipos armados justamente en la autopista Culiacán-El Dorado. Ahí está ya la imagen. Se ve perfectamente toda la secuencia de cómo lo amenazaron con armas y luego pues huyeron, le dispararon de hecho a Milton en los pies, así que retrocedió. Ahí pues toda esta secuencia del sustazo que se llevó y bueno, pues finalmente los delincuentes se fueron. Iram, nos pasamos de la media, vámonos a un resumen en breve. Me parece muy bien, Paola, porque las puertas 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México permanecerán cerradas por remodelación en la Terminal 1. Y en Fresnillo, Zacatecas, la Fiscalía del Estado intervino 2 hoteles por trata de personas. Detuvieron a 16 y liberaron a 17 víctimas. Y durante un operativo, autoridades estatales y federales detuvieron a 11 personas para localizar a 12 jóvenes desaparecidos, todo esto en Amozoc, en Puebla. El Movimiento Social por la Tierra de Tlaxcala denunció que la Procuraduría de Protección al Ambiente Estatal puso en riesgo a más de 40,000 habitantes de Ixtacuixtla
por avalar la operación de una fábrica de láminas. En más información, más de 150,000 habitantes de Ecatepec intentaron romper el récord Guinness del mayor número de personas recolectando basura de manera simultánea. En la jornada también participó la gobernadora Delfina Gómez. Bueno, y el peso se cotiza en 18.64 frente al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.02% el viernes pasado. Y Grupo Financiero Multiva, perteneciente a Grupo Basol, ya terminó exitosamente la adquisición del negocio fiduciario de CI Banco. Grupo Financiero Multiva dio un gran paso al adquirir el negocio fiduciario de CI Banco, consolidando su posición en el mercado mexicano. El 4 de julio arrancó el proceso de venta del negocio fiduciario de CI Banco, con un objetivo claro: proteger a los ahorradores y robustecer la estabilidad del sistema financiero nacional. En una reñida competencia, la Secretaría de Hacienda y los accionistas de CI Banco determinaron que Multiva, parte del Grupo Basol de Olegario Vázquez Aldir, fue la mejor opción, ofreciendo no solo la propuesta económica más sólida, sino también las mejores condiciones contractuales. Multiva integrará al equipo fiduciario de CI Banco, potenciando su modelo de negocio basado en la especialización y soluciones financieras de alto valor. Con este movimiento, la institución reafirma su compromiso con la integridad, la eficiencia y la cercanía con sus clientes. La operación se llevará a cabo con total transparencia, bajo la estricta supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, se mantiene una estrecha comunicación con autoridades de Estados Unidos, respaldada por asesores internacionales, para certificar que todo cumpla con los más altos estándares legales en ambos países. Multiva no solo crece, sino que envía un mensaje claro: apuesta por México y por un sistema financiero más fuerte y resiliente. México ya se prepara para recibir la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que fue a Toronto para impulsar el comercio entre México y Canadá. No hay fecha, pero Carney trascendió llegará hacia el 18 de septiembre, o sea, ya casi. Y la presidenta Sheinbaum estuvo en Nuevo León, es parte de su gira por el primer informe de gobierno. Habló sobre aranceles desde los Estados Unidos, exaltó que las negociaciones pues han sido buenas para México y se superaron las presiones arancelarias. En Zacatecas, como parte de esta misma gira, prometió que cada año habrá un incremento al salario mínimo del 12% para distribuir mejor la riqueza en el país y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Este lunes Hacienda ya va a entregar al Congreso el paquete económico 2026. Es el primero que elabora esta administración, un documento que va a definir de dónde saldrán los ingresos y en qué se gastarán, ¿no? Habrá más recursos para ciencia, ahora sí. Cambios en la regularización de autos chocolate, la eliminación de deducciones fiscales a bancos por aportaciones al IPAB. Y bueno, pues tienen hasta noviembre los legisladores para aprobar esta ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Me voy a poner lentes como el perro, me voy a ir a la escuela, voy a invitar a 2 alumnos. ¿Quién se apunta? Maricho, una muy querida consentida alumna. Maritza Bailador, ya llegó. Bienvenidos. Oigan, ¿saben de dónde viene eso de sepa la bola? No, pues sepa. Bueno, yo les digo, vámonos. Fíjense, en 1862 llegaron las tropas francesas a México para pues establecer el imperio de Maximiliano. Los soldados no podían comunicarse y entonces para todo respondían en francés, je ne sais pas, yo no sé. No sé es je ne sais pas, je ne sais pas. Y entonces los mexicanos lo que escuchaban era sepa. Y de ahí viene el sepa, ¿no? Y bueno, ya luego, durante la Revolución Mexicana, que es la bola, ¿se acuerdan? No? O sea, los revolucionarios eran la bola. Esa es la forma en que se hacía referencia a los grupos revolucionarios no identificados, la bola, campesinos, en fin, personas. Entonces, cuando ocurrían saqueos, incendios, disturbios y no sabían quién lo había causado, sepa la bola. Todo eso para llegar al sepa la bola. ¿Les gustó? Claro que sí. Ah, bueno, para que a la próxima cuando alguien les pregunte ya no digan je ne sais pas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, me voy a enlazar con mi compañero Ricardo Vitela. Se cayó una persona del 4º piso. Ricardo, ¿dónde? Te escuchamos. Adelante con el reporte.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto en saludarlo. Exactamente la calle de Milán, número 44, aquí en la colonia Juárez. Desafortunadamente, bueno, pues llegaron servicios de emergencia de PC Cuauhtémoc a este punto, de este edificio. Reportó una persona que cayó de un cuarto piso. Aquí salen los paramédicos. No sé si nos pueden dar información si esta persona pues se quedó con vida o no, que exactamente en el interior de este edificio. Nada más queríamos preguntar, ¿la persona vive o falleció? Disculpa. Están valorando todavía. ¿Están valorando todavía? Perfecto, ¿Ustedes ya se retiran? Sí, ya nos retiramos. Ok. Bueno, mira, pues nos dice que están valorando, pero nos están comentando también ahorita que aparentemente esta persona perdió la vida, mi estimada Paola, al caer de 4 pisos en el interior de este inmueble. Es aquí en la colonia Juárez, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Lástima y desafortunada, y que en paz descanse esta persona que falleció dentro de este edificio. Ay, Ricardo, pues te agradezco muchísimo el reporte. Muchas gracias. Buenos días. Continuamos al pendiente. Buenos días. Gracias. Y fíjense, otro caso más del abandono de un bebito. En este caso, una bebita. En la Ciudad de México, una cámara de seguridad grabó cómo una mujer, mire, todo pasó. Se bajó del coche, se puso en cuclillas para dar a luz, y así como tuvo a la bebé, así se fue. Aquí está toda la secuencia captada por las cámaras de seguridad. Claramente alterada esta persona, bueno, obviamente. Y entonces, bueno, pues sí, ocurre el parto en plena calle con una facilidad y una velocidad que sorprende. Se sube al coche y se va, y ahí se queda la bebita. De hecho, un coche estuvo a nada de atropellarla. Por fortuna, un ciclista, mire, aquí está la imagen de cómo el coche pasa cerquitita. La bebé es un milagro, porque luego pasó un ciclista y escuchó que lloraba. Y rápidamente avisó a la policía, bueno, la resguardó para protegerla del frío. Mientras llegaban los paramédicos, la revisaban, etcétera. De acuerdo con las autoridades, la bebita pues se está recuperando, está grave. De la mujer no se sabe nada, no ha sido detenida, pero bueno, pues aplaudimos desde luego la reacción de este ciclista. Qué bueno que pudo escuchar el llanto de la bebé y que reaccionó de esa manera. Y mire, ahora esta amenaza en contra de un funcionario público, otra más, oiga. Ahora el presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Ramírez, contó que dejaron balas en su coche, dejaron balas también afuera de su casa. Lo mismo le hicieron a 2 de sus colaboradores. La Defensa y la Guardia Nacional pues ya reforzaron su seguridad. Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros. Puede ser cualquiera, hay muchos intereses. No se hace por razones, puede decir, ¿a quién acusamos de que nos pusieron las balas? A quien atacaron fue a la presidenta municipal de Santiago Xochiapan, Veracruz, a María López. Llegaron unos tipos armados, le dispararon a su coche cuando iba a su casa. Los escoltas de la funcionaria repelieron la agresión. Resultó por fortuna ilesa, los atacantes huyeron y más tarde encontraron una camioneta con armas largas y una persona fallecida en el municipio de Playa Vicente. Bueno, pero me enlazo rápidamente hasta la redacción con Kena Uribe, que nos tienes información importante de última hora. Kena. Así es, Pau, grave accidente en el Estado de México. Esta mañana un tren embistió a un autobús de pasajeros en la interconexión de la carretera Atlacomulco-El Oro. Mira estas imágenes, Pau. El camión había salido de San Felipe del Progreso con destino aquí a la Ciudad de México, pero quedó destrozado tras intentar ganarle al tren. El saldo es grave. Se reportan al menos 8 muertos y 45 heridos. En este momento, cuerpos de emergencia trabajan en la zona. Es información en desarrollo. Estaremos muy pendientes de lo que surja. Qué accidente tan tremendo. Te agradezco mucho el reporte y bueno, pues lamentablemente sí, con un saldo fatal. Vemos ahí algunos de los vehículos involucrados. Así quedó este autobús de pasajeros y bueno, pues todavía los esfuerzos de los rescatistas en la zona. Así que, bueno, pues a tomarlo en cuenta. Te agradezco, Kena, el reporte. Gracias, gracias. Buenos días. Y fíjense, con una orden de aprehensión en su contra, José Juan Galguera, el exdirector del Hospital Ángeles León, es acusado de desviar más de 60 millones de pesos de ese hospital. La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de Guanajuato, reveló
que el exdirectivo operó el fraude a través de AS Integra Recursos y Servicios en Salud de RLDCB, una empresa fantasma que nunca estuvo registrada en la Secretaría de Economía. Bueno, solo con esa estructura, los implicados lograron que al menos 32,871,000 pesos fueran transferidos a cuentas en Bambajío y Actinver y después dispersados a familiares de José Juan Galguera Martínez, incluida su esposa Loreta Roel Trigos y sus 3 hijos, quienes ya están integrados en la carpeta de investigación. Bueno, y quien sigue en medio de la polémica es el senador Gerardo Fernández Noroña, y es que tuvo una reunión con estudiantes universitarios allá en el Senado y lo cuestionaron por la casa de 12 millones de pesos que compró con un crédito en Tepoztlán. Dijo que no es incongruente con los principios de austeridad de la 4T. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras. Y yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable. Mientras en Tepoztlán, un comunero presentó una solicitud para iniciar el juicio de restitución de las tierras donde está la casa de Fernández Noroña. Se llama Rubén Tapia, es abogado agrarista y acusó al legislador de afectar la imagen del pueblo. El comisariado aclaró que será la siguiente administración comunal, que entra en funciones ya en octubre, la que decida si se somete o no a votación el inicio del procedimiento. Bueno, y así quedó una casa en el norte de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Las lluvias, pues básicamente la destrozaron. Estaba construida a la orilla del río Pocitos y así colapsó. Afortunadamente no hay lesionados, la familia ya había sido alertada del riesgo, ya había sido evacuada. Y mire, es una lástima, desde luego, que se haya perdido esta casa, pero lo importante es que atendieron las recomendaciones de Protección Civil y se salieron a tiempo y no hay tragedias humanas que lamentar. Siguen las lluvias, ¿eh? En el sur de la Ciudad de México, otra vez, qué cosa. Así terminó el bajo puente de la Picacho Ajusco y Periférico en Tlalpan. Totalmente anegado. Mire, los policías, que pues ya en el Valle de México son policías anfibios, les llegaba el agua a medio cuerpo. 3 mujeres fueron arrastradas por la fuerza del agua. Estaban justamente intentando cruzar, mire aquí la imagen. Tenían que cruzar esa vialidad Picacho Ajusco y el agua con la fuerza las tiró y las arrastró. Y bueno, pues ahí hubo quien trató de ayudarlas, se aproximaban. Más adelante pudieron levantarse en un punto donde ya la corriente no era tan intensa, pero así se las estaba llevando el agua. Y le muestro las corrientes justamente que se formaron en varias calles de esa misma alcaldía. Un tianguis de la colonia Pedregal de San Nicolás, pues terminó totalmente inundado. Pero no era nada más la inundación, sino la fuerza con la que bajaba el agua, ¿no? Y entonces, pues así se lleva árboles, ramas, puestos. Este arbolote cayó en el Periférico, esa esquina con Cañaverales. Pero así como este árbol, que bueno, poco a poco fueron retirando, se han caído postes, lámparas, cables. Los bomberos rescataron a 2 mujeres que quedaron varadas en un coche en la colonia Héroes de Padierna. Aquí vemos a los bomberos pues rescatándolas, cargándolas. Pero no es nada más el Valle de México, ¿eh? En el norte del país, mire la fuerza del agua. Se tuvieron que subir ahí a esta camioneta para resguardarse. Es Coahuila, donde una familia se tuvo que, pues sí, subir a esa camioneta porque la corriente estaba muy fuerte y allí en el cofre aguantaron. Y luego ya ciudadanos y policías usaron cuerdas para poderlos rescatar. Ahí vemos este operativo de rescate, porque ya llevaban ahí mucho tiempo.
Y voy ahora hasta el sur del país, donde, bueno, pues también mal tiempo, árboles caídos en el municipio de Villaflores, allá en Chiapas, caminos bloqueados, la fuerza del aire arrancó techos que acabaron pues así en medio de calles, como este caso. Otro de los estados afectados, Querétaro, le volvió a tocar en Corregidora, las calles eran ríos. Mire. Y luego el nivel del agua en la estación del Querétaro Bus, en la zona de Valvanera, así estaba. En el Marqués, Protección Civil tuvo que evacuar a 150 estudiantes y también profesores de una primaria. La lluvia pues inundó el acceso principal de la escuela. Lo hicieron a tiempo las autoridades, así que no hubo lesionados. Sigue el desfogue controlado de la presa Centenario, que ya está totalmente rebasada en su capacidad, así que bueno, pues la van desfogando. Esto ha generado inundaciones en el centro de Tequisquiapan. Han llamado a la población a alejarse de las zonas de riesgo. Hasta ahora no se reportan víctimas. Fíjense, Querétaro, que tenía una sequía tremenda y ahora está como está. La lluvia también causó estragos en Nuevo León. 5 coches arrastrados en el municipio de Santiago, pero miren la imagen. Es que lo que es impactante es cómo empieza a subir el nivel del agua hasta que, bueno, pues tiene la fuerza suficiente para empezarlos a arrastrar uno a uno. Estaban estacionados muy cerca de la plaza principal y la fuerza del agua los desplazó como 4 cuadras. Fueron a dar ahí, hasta quedaron atorados en el arroyo de los Cavazos, pero así fueron avanzando. Claro, ya para cuando se atoraron ya estaban destrozados, o bueno, muy afectados. Justo en Monterrey, en medio de la tormenta, se cayó un rayo y provocó este incendio. Les fue a caer un rayo en una subestación de la CFE, más de 51,000 personas sin luz. Hasta anoche ya se había restablecido el 75% del suministro. Me da hasta miedo preguntar cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Ay, pues qué te cuento, mi cielo, porque en un nuevo frente frío en el norte del país, es el número 2, por cierto, va a ocasionar lluvias intensas en Tamaulipas, también muy fuertes en San Luis Potosí y fuertes en Coahuila y Nuevo León. Ahora sí que literal, aguas. Continuará el ambiente caluroso en contraste en Baja California y Sonora. Para la Ciudad de México, una máxima de 26 grados, una mínima de 14. Hay 30% de probabilidad de lluvia. Así que cuídense mucho, por favor. Al ratito le seguimos y es que ya toca ir a un resumen de lo más importante. Le dieron tremendo golpe a 14 personas vinculadas al huachicol fiscal. Se logró por operativos en la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Y entre los detenidos está Manuel Roberto N., vicealmirante del Cuerpo General de la Secretaría de Marina, sobrino de Rafael Ojeda, extitular de esa dependencia. Hoy la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Y en Polonia desmantelaron un narcolaboratorio presuntamente ligado al cártel de Sinaloa. Hay 3 detenidos, entre ellos 2 mexicanos. Lo asegurado supera los 30 millones de pesos. Miles marcharon en Culiacán para pedir paz. Ya llevan más de un año de violencia. Cambios en el Poder Judicial, nuevos salarios para que nadie gane más que la presidenta y ya se integran al ISSSTE. El senador Fernández Noroña fue cuestionado por estudiantes sobre su casa en Tepoztlán y dijo que él no tiene ninguna obligación de ser austero. El gobierno federal presentó su propuesta de paquete económico, hoy le toca presentarla ante el Congreso. Y agentes de ICE detuvieron a casi 500 personas en una redada en Atlanta, casi todos de Corea del Sur. Hay 23 mexicanos. Fíjense, Valentina Gilaberta habló nuevamente sobre este ataque que sufrió por parte de Marian Gonzaga, un ataque que casi le cuesta la vida. La joven sugirió que Marian quizá no estaba totalmente consciente cuando la agredió. De hecho, dijo que pudo haberse tratado de un brote psicótico. Contó que cuando se volvieron a ver, lo primero que Marian hizo fue pedirle perdón
y asegurarle que pues ni recordaba nada. Bueno, y un guardia de seguridad fue agredido en la colonia Roma de la Ciudad de México. Un ciudadano extranjero lo insultó, lo empujó y lo tiró al suelo. Según testigos, el agresor, identificado como Álvaro Vargas, se molestó porque el guardia le pidió una identificación oficial para darle acceso. La Fiscalía de la Ciudad de México ya está investigando la agresión, pero este fue el momento. En Reynosa, agentes de la Fiscalía presuntamente abrieron fuego contra una familia y murió un niño de 7 años. Cuando los agentes se acercaron, vieron que no había armas en el coche. Fíjense, pidieron disculpas, que se habían confundido. Sin embargo, la Fiscalía en un comunicado aseguró que los disparos fueron hechos por civiles armados que tripulaban en 2 vehículos y que fueron ellos quienes interceptaron a la familia. Horas más tarde ya encontraron el coche abandonado con las armas que coinciden con las balas que causaron la muerte del niño. Y en Teotihuacán, una explosión en un castillo pirotécnico dejó a 28 personas lesionadas. Ya Protección Civil del Estado de México informó que el accidente fue cuando se cayeron 4 abanicos de esta estructura durante la celebración en un campo de fútbol. Están los videos que muestran pues toda la confusión. Las autoridades estaban resguardando la zona y bueno, pues ahí está la pirotecnia otra vez causando lesiones. Y este domingo se cumplieron 8 años del sismo de 2017, el del 7 de septiembre, el más fuerte registrado en México en casi un siglo, con epicentro a 133 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas, y a casi 8 años del sismo del 19 de septiembre de 2017, se reporta pues un avance del 95% en la reconstrucción de las viviendas. Así que bueno, pues ya van avanzando, pero aún no terminan. Yo voté por ti. Gracias a todos por acompañarnos.